Bueno, muy buenas noches a todos. Damos una grata bienvenida a quienes asisten en esta noche, queridos hermanos y demás invitados. Esperamos entonces todos disfruten de esta noche de videoconferencia. Orden cumplida, venerable maestro. Muchas gracias, querido hermano Nicolás. Procedo a dar la palabra a nuestro querido hermano Armando Farfán, diputado gran maestro de la Gran Logia de Colombia, quien en este momento está en Cali, se propone viajar a Bogotá y posteriormente daremos una serie de recomendaciones. Pero haznos, por favor, haz el honor, querido hermano Armando Farfán, de instalar esta útil e interesante conferencia. Venerable maestro José Bastos, venerables maestros que nos acompañan esta noche, venerables hermanos, queridos hermanos, a todos mi fraternal saludo. No, el honor es mío. Usted me permita presentar a la doctora Karin Raymond, una atleta de alto rendimiento, en el cual me siento muy feliz y orgulloso de presentar a una atleta de alto rendimiento como conferencista, quien nos va a dictar un hermosísimo tema, el cual no me quiero perder y espero que ojalá, que es costumbre de Avianca, demorar los vuelos, que ojalá hoy lo demore. Pero la grabación la espero. Las 3 cosas que necesitáis saber acerca de la comunicación no verbal. Espectacular. No se pierdan un segundo. Una hermosa conferencia dictada por una hermosa mujer, una gran atleta y una mujer que lo ha conseguido todo por su valentía y su arrendo para trabajar por este país y por el mundo. Bienvenidos a la conferencia de Karin. Karin, mi abrazo fraternal y bienvenida a esta conferencia. Muchas gracias, querido hermano Armando Farfán, diputado gran maestro de la Gran Logia de Colombia. Nos sentimos muy honrados con vuestra presencia y con la presencia de grandes maestros que se encuentran presentes, ex grandes maestros. Adicionalmente, un abrazo, triple abrazo fraternal a las 110 personas que en este momento están apenas 6 minutos después de ya son 112, de haber empezado esta conferencia. La conferencia, como lo dijo nuestro querido hermano Armando Farfán, será dictada por la doctora Karin Raymond, quien antes de adentrarse en todos estos estudios de tema de liderazgo empresarial, etcétera, fue una atleta de alto rendimiento. Ella es colombiana, representó a Colombia, hizo parte de la selección profesional de voleibol ha sido muy exitosa. La hemos invitado y es un gusto muy grande poderla tener con nosotros. Los moderadores de esta reunión van a ser la doctora Carmen Emilia, ya todos la conocemos, profesora, psicóloga, experta en temas también empresariales, y nuestro querido hermano Mario Serpa, quien es también una persona brillante, experto en emprendimiento, etcétera. Ellos van a ser los moderadores esta noche, y también al final los venerables maestros de las logias Estrella de América, número 29, Manuel Ancísar, número 15, y Veritas Vinci, número 13, que son las logias que nos están acompañando como anfitriones para que este maravilloso evento se dé esta noche. A todos, un abrazo fraternal, una bienvenida, y como decía el querido hermano Nicolás, esta conferencia también la ponemos a disposición de todos, va a ser grabada. Entonces, no se diga más, bienvenida a Karin, nos sentimos muy orgullosos de tenerte con nosotros. Tenéis la palabra, querida doctora Karin. Muy buenas noches. Para mí es un gusto estar acá y es un honor estar compartiendo primero con una comunidad que valora el conocimiento y que se valora los unos a los otros. De verdad, muchísimas gracias. Es un gran ejemplo a seguir, por un lado. Y por el otro, porque estoy viendo que hay personas que se están conectando de otros países de Latinoamérica. Entonces, me encantaría que escriban en el chat para enviarles un saludo desde Colombia. Porque pues me considero una ciudadana latinoamericana y me encantan todos los países, sobre todo la comida, que es una de mis mayores pasiones. Entonces, me encantaría saber desde dónde se conectan. Y para iniciar, a ver, un segundo, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Quiero que ustedes me digan si la están viendo. ¿Sí la están viendo en estos momentos?
Sí, se ve Sí, perfecto. Karim, sí, claro. Perfecto, entonces voy a compartir con ustedes un pequeño video antes de iniciar. A ver, un segundo. Voy a poner acá, mientras se carga, pueden ver la cara de todos. Perfecto, me dicen si no se escucha, ¿ok? Listo. Hola, mi nombre es Karim Raymond y nací en Colombia. Dar lo mejor de mí y superar mis propios límites ha sido parte fundamental en mi vida. Por eso practicar deporte siempre ha estado presente. Gracias a una beca deportiva tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y trabajar en un país con una cultura diferente. Después de varios años en un trabajo en que no me sentía satisfecha conmigo misma, ser independiente fue algo que me empezó a interesar. Un día me invitaron a un grupo de empresarios al que quería pertenecer. Al entrevistarme con ellos descubrí que no tenía lo mínimo para generar confianza. Una página web, una oferta de valor, un paquete de servicios y una identidad. Fue un baldado de agua fría que me hizo abrir los ojos. Me faltaba construir un nombre y generar credibilidad. Invertí en mi propia marca personal y en el proceso descubrí que yo soy mi mayor activo. En 6 meses mi vida cambió y otras personas querían saber qué fue lo que había hecho. Me arriesgué y diseñé un curso de marca personal donde mi propia experiencia sirviera de aprendizaje para otros. Fue un éxito y las personas que participaron experimentaron que ellos también podían hacer cosas grandes. En ese momento descubrí mi pasión: acompañar a las personas a comunicar efectivamente quiénes son, expresar todo su poder y convertirse en los líderes que siempre han tenido dentro. Después de esa primera experiencia me encontraba en una encrucijada. Podía seguir con un trabajo estable que no me satisfacía, o podía arriesgarme a ser independiente y hacer lo que me apasionaba. Después de mucho pensar, mi propósito estaba claro: volver a Colombia. Hoy soy conferencista y experta en marca personal. Trabajo con empresarios y altos ejecutivos cuyo objetivo es hacer visible su experiencia y monetizar su conocimiento para lograr los resultados que quieren en sus vidas y en sus negocios. Perfecto. Entonces, quería, para quienes no sabían acerca de mí, que me conocieran un poco, supieran quién soy, qué es lo que me apasiona y por qué hago lo que estoy haciendo en estos momentos. Pero, digamos, en ese proceso, cuando yo empecé a hacer conferencias y a hacer entrenamientos, una de las cosas que para mí, como que era el desafío más grande, es, bueno, ¿cómo yo hago para que la gente no se aburra? ¿Cómo yo hago para que la gente vea valor en lo que hago? Y encontré algo que se llaman las técnicas de superaprendizaje. ¿Qué son las técnicas de superaprendizaje? Es una metodología, ¿sí?, que nosotros podemos hacer para asimilar la información y que si se les olvida, digamos, que vimos acá, cosas muy relevantes para cada uno de ustedes ya quede integrado en su cerebro. Entonces, lo primero que les voy a pedir, no sé hasta qué punto de pronto todos sabían el tema del que íbamos a hablar hoy. Puede que lo hayan sabido o solamente el nombre y no tenían una idea, pero sí es importante siempre empezar creando una intención, ¿sí? El por qué estás acá. Porque si no lo haces de esa manera, lo que sucede es que la información no va a ser relevante. Y cuando creas una intención, empiezas a escuchar desde ese lugar, desde cómo puedo hacer que esto que quiero lograr sea contestado en el transcurso de la charla. Entonces, lo primero que les voy a pedir, por favor, es que tomen un par de segundos y en una hoja de papel que esté al lado de ustedes, de pronto en su teléfono o donde puedan, escriban muy rápidamente cuál es mi intención, qué es lo que quiero lograr con esto que vamos a ver acá. Entonces, al final, cuando tengamos esa oportunidad de las preguntas, si de pronto esa intención no se cumplió, pues también vas a tener claro y va a haber una oportunidad pues para contestar esas preguntas. ¿Ok? Entonces, después de eso, voy a compartir con ustedes mi promesa. Mi promesa es que durante el tiempo que dura esta charla voy a entregarles la mayor cantidad de información valiosa que me sea posible para que cada uno de ustedes hoy salga de acá con algo concreto que pueda empezar a utilizar y a compartir su marca personal.
¿Por qué? Porque mucho de lo que voy a hablar ahora está muy conectado, la comunicación no verbal está muy conectado con marca personal. Entonces, esta es mi promesa y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para cumplirla de aquí al final. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, vamos a hablar acerca de la comunicación no verbal. Después vamos a hablar acerca de los elementos prácticos de una comunicación poderosa. Y por último, vamos a hablar de uno de mis temas favoritos que se llama usar tu derecho a presumir. Y ya sabremos más acerca de eso. Y si tuvieron chance de escuchar un poco, en el video yo mencionaba dónde comenzó todo para mí. ¿Sí? Cómo inicié yo a hablar acerca de marca personal. Como una deportista, resulta siendo marca personal. Y todo inicia cuando estoy viviendo en los Estados Unidos y me invitan a un grupo de empresarios y ellos tenían un proceso de selección que requería 5 entrevistas. Y en todas las 5 entrevistas, en algún momento, me preguntaban, óyeme, ¿y cuál es tu página web? Y estamos hablando, eso es el 2010, más o menos, el 2010. Entonces, en ese momento yo no tenía una página web, mi correo electrónico me pareció la mejor idea porque a mí me gustaba Lisa Simpson, para los que conocen los Simpson, entonces mi correo electrónico era lisa70k@hotmail, muy profesional. Después de eso me preguntaban, bueno, ¿y cuál es tu propuesta de valor? Yo creo que nunca en mi vida había escuchado ese concepto. Y por último, me buscan en internet, me buscan en Google. Y adivinen qué había. No había absolutamente nada. Entonces, después de esas 5 entrevistas, cuando me encuentro con la última persona, me dice, mira, lo sentimos, pero tu perfil no se ajusta al perfil de empresarios que tenemos en esta organización. En ese momento fue un baldado de agua fría, lo acepto, pero por primera vez en mí se generó esa curiosidad de decir, bueno, estoy en un país que no es el mío, no tengo contactos, no tengo palancas, no tengo nadie que dé fe que lo que estoy diciendo es verdad. Y esa fue la primera vez en que yo empecé a considerar esto que se llama marca personal. En Estados Unidos es un concepto que lleva muchísimo tiempo, pero en realidad yo nunca le había puesto atención. ¿Y qué pasa? Que después de eso, ¿sí? Entrar en contacto con este concepto de marca personal es cuando empiezo a descubrir una gran cantidad de cosas, que es lo que vamos a hablar en el transcurso de esta reunión, acerca de la comunicación no verbal. ¿Por qué? El CEO, el gerente de Amazon, el fundador de Amazon, él dice, marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Entonces, quiero que te hagas una pregunta en estos momentos. Si yo le hiciera una encuesta a 100 personas que te conocen, ¿tú me podrías decir al 100% que sabes qué es lo que ellos te van a decir? Voy a ver si puedo mirar aquí en el chat, porque no los estoy viendo. Por algún motivo no estoy viendo el chat. Pero lo que puedo decir es que casi el 99% de las personas no podría decir qué es lo que los otros dicen de ti cuando tú no estás. Porque solamente hay una manera de hacerlo. Y es entrenando a las personas, diciéndoles exactamente qué es lo que tú quieres que sepan de ti, cómo quieres que te vean. Si no, entonces es una imagen que es por defecto. Cada persona interpreta lo que quiere y se imagina lo que quiere acerca de quién eres tú y qué es lo que haces. Tuve la gran fortuna de conocer a la autora de este libro que se llama El millonario autohecho y ella habla acerca de la credibilidad. ¿Sí? Ella dice, tú creas o destruyes tu credibilidad en 3 segundos o menos. O sea que hay un extracto de ese libro que me parece muy interesante y lo voy a compartir con ustedes. Y dice así, las personas compran el mensajero antes de comprar el mensaje. Puedes ofrecer el mismo producto o servicio que tu competidor, puedes leer la misma guía, puedes ofrecer el mismo precio, puedes presentar las mismas credenciales. Y si esas cosas son iguales, lo que será el factor clave que determina con quién esa persona hará negocio es quién tú eres. Es decir, que el mensajero siempre hace la diferencia.
¿sí? Y es muy importante tener en cuenta eso, porque ahí es cuando es más poderoso entender toda la comunicación que nosotros estamos teniendo, inclusive cuando no estamos hablando. Y eso inició en el año 97 con un empresario que se llama Tom Peters, que escribió un artículo en una revista que se llama Fast Company. Y lo que él dice es, los consumidores o la sociedad ha cambiado. Ya las personas no compran productos o servicios o no contratan personas por solamente la reputación, ¿sí? Antes, familias y generaciones compraban en los mismos lugares, se compraban de las mismas marcas porque era tradición. Pero desde que emergió, desde que emerge el Internet y las redes sociales, el curso de la historia cambió. ¿Por qué? Porque las personas quieren conectarse con personas. Entonces ahí es cuando él empieza a hablar y dice, la marca eres tú. Tú necesitas empezar a verte como un producto. ¿Por qué? Porque si te ves como un producto, vas a tener una ventaja en frente a los otros de cómo comunicar, cómo conectarte con los otros. Entonces, ¿qué es lo que permite el desarrollar una marca personal? Primero, utilizar lo que las compañías han utilizado con ellas mismas y con los productos. ¿Para qué? Para conectar con su público al final. Entonces, no solamente se trata de ventas, sino es de conexión, ¿sí? La fidelidad de las personas viene desde la conexión. Y al entender que nosotros si nos vemos como un producto, va a ser mucho más fácil saber cuáles son las cosas que funcionan y que no funcionan en ese caso, ¿sí? Por ejemplo, cómo separarte de la competencia, ¿sí? En estos momentos, independientemente de lo que haga cada uno, siempre va a tener alguien que hace algo parecido o similar. Entonces, es importante saber cómo separarte de la competencia. Después de eso, cómo comunicarlo verbalmente, ¿sí? El no tener claridad de qué es lo que haces y poderlo comunicar efectivamente, pues va a tener un impacto en los resultados que tienes. Por otro lado, comunicarlo visualmente. No solamente es lo que decimos, y más adelante voy a indagar un poquito más en eso, pero es cómo eso es consistente visualmente. Además de eso, es comunicarlo auténticamente, ¿sí? Hay como un mito o de pronto una percepción que hay que desarrollar marca personal significa crear como un personaje, ¿sí? Que es lo que los otros quisieran ver. Y al contrario, es entre más autenticidad tienes en tu comunicación, más vas a conectar con los otros. ¿Y qué es lo que eso permite? Pues llegar muchísimo más rápido a la meta, ¿sí? Porque saber exactamente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, voy a compartir con ustedes una primera teoría que se llama la teoría del cerebro trilímbico. ¿Y qué es eso? ¿Sí? La evolución de nuestro cerebro, pues a través de los miles de años, ha empezado a crear nuevas capas. Empezamos con el cerebro reptiliano, que es la primera parte de la evolución de nosotros como seres humanos, y es lo que se encarga de preservar nuestra vida, si es por instinto, es lo que se llama esa primera impresión. Antes de entrar en contacto con alguien, antes que esa persona abra la boca, tú vas a tener una experiencia de, ok, ¿me cae bien esta persona? O sea, ¿me puedo quedar? O más bien salgo corriendo, ¿sí? Eso en inglés se llama fight or flight, el de pelear o correr, ¿sí? Hay muchas personas, y creo que cada uno de ustedes de pronto se puede identificar con eso, que tú conoces a alguien y antes que esa persona abre la boca es como, hay algo que no me cayó bien, no sé qué es, no lo entiendo, pero es que como que no hubo feeling. Y eso está muy conectado con el cerebro reptiliano. Esa reacción no es voluntaria y es la que determina qué es lo que sucede después, ¿sí? Entonces, si esa persona desde un principio hace que el cerebro reptiliano se active, no importa lo que pase después, nunca la vas a escuchar. Después de eso, viene el cerebro límbico, que está muy conectado con la parte emocional. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sentir conexión emocional, sobre todo con las personas con las que queremos trabajar o a las que queremos contratar.
Y por último está el neocórtex, que es la parte más reciente de la evolución del cerebro y es la que quiere números, quiere cifras, quiere datos. Entonces, cuando una de las primeras cosas de empezar a tener en cuenta en tu comunicación no verbal es cuáles son esas cosas que pueden activar, generar rechazo en las personas o cuáles son que al sentir autenticidad y naturalidad van a hacer que quieran conectarse. Por otro lado, el cerebro límbico, que es el conectado con emociones, ¿sí? Tiene que ver mucho con contar historias, con ser auténtico. Eso es lo que hace que las personas sientan una cercanía. Y por último, con el neocórtex, ahí es cuando viene el demostrar el conocimiento. Datos, cifras, estadísticas. Eso es lo que hace es elevar la credibilidad y hacer que la persona sienta una conexión a los 3 niveles. Por otro lado, está la fórmula de Maharabian, que habla acerca de nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque el 55% de la comunicación viene del lenguaje corporal, es decir, lo que entra por los ojos, ¿sí? Toda la parte visual. Después de eso hay un 38% que es la comunicación vocal, que tiene que ver con el tono de voz, con la velocidad, con la enunciación. Y por último hay un 7% que son las palabras como tal. Entonces, si tú observas esto, el 93% de la comunicación ocurre antes que abres la boca. Y el no tener acceso a eso o al dejar que sea por defecto, entonces está haciendo que ese 7% que son las palabras, en muchas ocasiones ni siquiera llegue al interlocutor. Entonces lo que vamos a hablar ahorita, vamos a iniciar por ese 93%. ¿Y por dónde va ese primero? Pues es la primera impresión visual, que ahora, más que nunca en estos momentos, nosotros tenemos una primera impresión en el mundo, o sea, en persona, y tenemos una primera impresión digital. No es solamente cuando conocen las personas. Ahora, por ejemplo, ahorita que estamos en esta conexión hoy, cada uno de ustedes está teniendo una primera impresión digital, ¿sí? Si vas a una reunión, cualquier tipo de reuniones que hay en estos momentos, hay una primera impresión digital. Hay una primera impresión digital en tu presencia en Internet o en la no presencia. No estar no significa que no comunicas. Siempre hay una comunicación. Entonces, hay 2 maneras de hacerlo. Uno es dejarla por defecto, que el resto lo interprete, y la otra es adueñarte qué es lo que quieres que sepan de ti. Y aquí les comparto una de mis frases favoritas que dice así, y es de una actriz, no, de una presentadora argentina que se llama Mirta Legrand. Dice, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Desde ahí empieza. ¿Sí? Es como te ven las personas, así mismo va a ser la experiencia o el resultado que vas a tener en esa interacción. Entonces, un elemento muy importante de la comunicación visual se llama la psicología del color. ¿Por qué? Porque los colores, está demostrado científicamente que generan emociones en las personas. Entonces, lo primero a preguntarte es, ¿cuál es la emoción que yo quiero generar en las personas cuando me vean? Diferente a cuál es el color que me gusta, ¿sí? Especialmente cuando van a producir, no sé, algún tipo de comunicación, un flyer, cuando van a tomarse fotos. Es importante tener en cuenta eso. ¿Cuál es la emoción que quiero que las otras personas sientan cuando me vean? Quiero que me vean como una persona segura, como una persona confiable, y de ahí hay colores que van a comunicar eso subliminalmente. Por eso es importante tener en cuenta eso. Hace un tiempo empecé a trabajar con una asesora de imagen y a ella le encanta el color rosado. Entonces era como, no, a mí me gusta, y haciendo un proceso que hago yo con mis clientes, le digo, bueno, ¿cómo quieres que te vean? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Entonces ella decía, no, quiero que me vean como una persona confiable, como una persona profesional. Entonces le dije, ¿el color rosado realmente comunica eso? Y ahí fue donde realmente ella descubrió que tal vez el color rosado no le estaba ayudando a lograr los resultados que quería. Entonces, por eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando alguien
te ve, especialmente en la presencia online, primero, en su cerebro, quiere determinar si le caes bien o le puedes caer bien. Después, si puede confiar en ti. Y por último, si quiere conocerte o si quiere conocerte más, saber más. Entonces, tener eso en cuenta hace que las personas o quieran conectarse mucho más o inmediatamente digan, bueno, el siguiente no me interesa más. Otro de los elementos de la comunicación visual es cómo te vistes, ¿sí? Hay muchos pequeños detalles que pueden hacer que como conectas con las personas, genere confianza o genere rechazo, o eso como es, como no sé qué, pero hay algo que no me conecta. Entonces, tanto para hombres como para mujeres, detalles tan sencillos como el color de la ropa, la talla, ¿sí? El tipo de público al que estás hablando, cómo quieres que te perciban. Siempre la pregunta no es cómo te sientes cómodo o cómoda, sino cómo quiero que me perciban. Y desde ahí es importante empezar a ver todo eso de cómo te vistes. ¿Por qué? Porque hay personas que puede que tengan el mejor conocimiento, la mejor experiencia. Hay detalles en su vestimenta que si están presentes hacen que menos personas o menos porcentaje, menos cantidad de personas conecten con ellos. Especialmente cuando quieren comunicar credibilidad, cuando quieren tener una comunicación de liderazgo, ¿sí? El líder tiene ciertas características en cómo se viste. Y si no tienes acceso y no conoces cuáles son esos pequeños detalles, pues lo que hacen es que el impacto de la comunicación no sea tan poderoso. Les voy a compartir algo y es, si ustedes se acuerdan, ahorita al inicio les dije que yo me había presentado para este grupo de empresarios y no me dejaron entrar. Entonces les voy a compartir cuáles eran mis fotos en ese momento, cuál era mi presencia en internet, cuál era mi presencia online en ese momento, para que ustedes me digan y confirmen que yo me veía muy profesional. ¿Cierto que sí? Yo veo estas fotos y digo, wow, qué profesional me veía yo. No entiendo por qué no me dejaron entrar. Entonces, esto es una de las primeras cosas, ¿sí? Es invertir en fotos profesionales. No te pueden ver como una persona profesional si no te ves como una persona profesional. Y nuevamente, repito, en estos momentos estamos hablando también de la comunicación o de la presencia en línea, no solamente en vivo y en directo. Entonces, un pequeño mensaje como estos puede generar un impacto completamente diferente. Por eso, y aprovechando que estoy aquí con ustedes, este es un tip que les dejo. En estos momentos es importante que tu cara esté presente en todas las reuniones digitales que tengas, ¿sí? El no tener tu cara está haciendo que no seas memorable. Entonces, eso es una invitación. Aquí les comparto, por ejemplo, y vamos a ver si van a escuchar la comunicación de una cliente con la que trabajé marca personal y quiero que ustedes simplemente evalúen qué les comunica, ¿sí? ¿Cuál sería esa primera impresión si ustedes conocen a esta persona, tanto en vivo, en directo, como digitalmente? Vamos a ver, vamos a ponerlo acá. Yo soy Victoria Giraldo, soy un alma viviendo una experiencia humana como terapeuta holístico y nutricionista espiritual. Y ahora, a ver, un segundo que estoy tratando de correr. ¿Qué pasó aquí? Y ahora puedo mover la diapositiva. Un segundo. Ahora sí. Y ahora les voy a poner el después, para que vean, es la misma persona, el mismo conocimiento, hace exactamente lo mismo, y me dicen si cambia su comunicación, tanto no verbal como verbal. Hola, mi nombre es Victoria Giraldo, soy especialista en Ayurveda, asesora a mujeres cosmopolitas y sofisticadas que están comprometidas a sacarle el máximo a la vida, manteniendo un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. A través de mis programas de coaching holístico, mis clientes descubren cómo bajar de peso, mejorar su salud física y mental en la comodidad de su hogar, basándose en estrategias claras y efectivas
que les guiarán hacia prestar atención a todos los aspectos de la vida. Entonces, sin, digamos, solamente váyanse con esa comunicación y díganme, ¿es la misma persona? Si hay una diferencia entre cómo se presentó la primera vez y lo segundo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque va a generar resultados completamente diferentes, la unión entre esa imagen visual no verbal y la imagen verbal. Un tip que les puedo dar es empezar desde crear un tablero de inspiración, ¿sí? Buscar referentes, personas que tal vez hagan lo mismo o algo parecido y ver cómo están sus fotos, ¿sí? Cómo están vestidos, dónde se toman esas fotos. ¿Por qué? Porque al crear eso e ir después a tomarse la foto con el fotógrafo, pues él ya va a tener una idea de lo que quieres comunicar. Porque una foto de marca personal es diferente que una foto bonita, ¿sí? Nuevamente, volviendo a todos esos pequeños detalles, desde la postura corporal, desde el tono de voz, no de voz, bueno, sí, te vas a presentar, la ropa, todas estas cosas van construyendo un mensaje y por eso es importante tener eso claro desde antes de tomar la sesión de fotos. Entonces, digamos, aquí hay un tablero de inspiración y después lo que hicimos con esta persona, pues es que recreamos ese tablero de inspiración. Si ustedes ven, da una idea de los colores, dónde se toman las fotos, y es muchísimo, muchísimo más fácil generar esa comunicación visual a través de ese tablero de inspiración. Por otro lado, otro elemento muy importante es la postura corporal. Nosotros tenemos un lenguaje, nuestro lenguaje corporal comunica cosas, ¿sí? Que pueden acercar o alejar a los otros. Para los que conocen algo que se llama las charlas TED, que son como los mejores conferencistas del mundo que tienen ideas y tienen, digamos, información muy valiosa, ella se llama Amy Cuddy y ella habla acerca de las poses de poder, ¿sí? ¿Cuáles son las poses que comunican confianza, que comunican liderazgo? Y es muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo las poses de bajo poder, son donde está el cuerpo contraído, la cabeza hacia abajo, los hombros encogidos, ¿sí? Los brazos extremadamente apretados, así como lo ven. Entonces, ese tipo de pequeñas comunicaciones o posturas corporales hacen que haya mayor o menor conexión con los otros. Al contrario, con las poses de alto poder, que es cuando se demuestra que está reclamando territorio, que la cabeza está en alto, ¿sí? El pecho está erguido. Todos esos pequeños mensajes nuevamente comunican otras cosas. Entonces es importante siempre tener esa conciencia de cuáles son las poses de alto poder y de bajo poder. Por otro lado, en la comunicación visual también están las expresiones faciales, ¿sí? Porque nuestro cerebro está cableado para ver las expresiones faciales. Pero hay algo mucho más sutil que fue, digamos, Paul Ekman ha tenido mucho contenido y desarrollado muchas investigaciones acerca de eso, de algo que se llaman las microexpresiones. ¿Por qué? Porque por un lado, se había venido creyendo que las expresiones faciales tenían que ver mucho con la cultura y con cómo cada uno había sido criado. Pero Paul Ekman ha demostrado que hay ciertos rasgos de expresiones faciales que se presentan independientemente de la cultura o del lugar donde la persona haya nacido o se haya criado. Y eso subconscientemente también genera cierta comunicación en las personas. ¿Sí? Por un lado está esa sonrisa, la media sonrisa, que es una sonrisa de desprecio, en inglés se llama contempt, y es cuando las personas se ríen así, lo que están queriendo decir es que hay algo que está ocultando, que está aparentando algo, es una sonrisa falsa, como lo llamaríamos nosotros. Entonces, el tener sonrisas falsas puede que ni siquiera sea voluntario, pero el no tener conciencia de eso está generando en las personas cierto rechazo. Por eso es muy, muy, muy importante. Por otro lado, también es la sonrisa, una sonrisa falsa a una sonrisa auténtica. ¿Sí? Se nota, si ustedes lo ven en la comparación de estas fotos, la de arriba versus la de abajo, es por las líneas que hay alrededor de los ojos, ¿sí? Entonces, el tener sonrisas naturales hace también que haya una conexión
mucho más profunda con los otros. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo, si lo pueden ver de pronto ahí más claro. En la foto número 1, la misma persona comunica algo completamente diferente a la foto número 2, ¿sí? Entonces, ese tipo de pequeñas microexpresiones hacen que haya una mayor o menor conexión con los otros. Por otro lado, otra comunicación no verbal viene acerca de el apretón de manos. Entonces, vamos a ver, yo lo tenía aquí con subtítulos en español. Entonces, mientras lo estoy abriendo, como para no tener la experiencia que estoy hablando sola, quiero que me escriban en el chat hasta ahora, y ustedes moderadores, si me pueden apoyar con eso, como hasta ahora, ¿qué es lo más valioso que han visto en lo que he hablado? Sí, ¿qué es lo más valioso? ¿Qué les ha llamado la atención? Gracias, Los Karen. moderadores, mientras yo abro aquí la Claro que sí, tómate tu tiempo, tranquila. Mira, importante, pues, en primera instancia hay un interés grandísimo por tener la conferencia, la grabación de la conferencia. Entonces, ya Nicolás nos envió el link a través del cual lo pueden tomar y revisar. Por otra parte, hay un interés muy grande para saber si tienes Facebook, redes sociales, que de pronto las podemos decir más tardecito para que tú te concentres Claro que ahí sí, en hacer eso. Sí, por supuesto. Entonces, sí, ya ahorita al final ya les digo cómo se pueden conectar conmigo, por supuesto que sí. De acuerdo. ¿Y qué más te digo yo? Básicamente está en eso. Tú tranquila ve buscando el link. Y de pronto un poco... Yo voy ¿ya lo tienes? Ay, ya, están diciendo que es muy valioso la practicidad que estás dando en la exposición, que una buena imagen vale más que 1000 palabras, que la palabra clave que has dicho es autenticidad y crear magnetismo como un énfasis muy importante para las personas que te están escuchando. Exactamente. Bueno, vamos a ver si ya me permite hacerlo. Acabé de... Dale, tranquilo. A ver. Si no, se los voy explicando porque es súper fácil de entender, pero es muy importante ese punto. ¿Están viendo? No, creo que en este momento... No se estás compartiendo. Ahora sí. Está cargando. Ahora sí tiene que ser. Ya, sí perfecto. Perfecto, sí, señor. Listo. Crucemos los dedos para que ahora sí me deje. If you're in business, you shake a lot of hands. So what does your handshake say about you and the people you're doing business with? Find out as we count down the top 10 bad business handshakes. Here we go with number 10, the sweaty palmer. A potential deal breaker. You can't escape this nervous, sweaty grip fast enough. Yes, like that off. Number 9, the lobster claw. When this person shakes your hand, they pinch your hand between their thumb and fingers. It's as if they're picking up a canapé. Definitely no good if you're allergic to shellfish. At number 8, we've got the fist bump. Nothing says I'm business savvy like a fist bump. And exploding it? Well, that's just not suitable at all, ever. Number 7, the wrestler. He flips his hand on top of yours to assert his dominance. Rumor has it, this is the guy who put the I in team. At number 6, it's the phantom. Wow, that was quick. Let's slow it down to see what happened there. Aha. Clearly, she's got more important places to be and more important people to see. The lingerer drops in at number 5. There's shaking hands and then there's holding hands. Obviously, the lingerer has no idea which is which. Awkward. Number 4, the decliner. Decliners are fastidious folk. They won't touch a doorknob without sanitizing it, let alone shake hands. Number 3, the tickler. Everything appears normal enough,
and then something feels a bit odd. It's their middle finger stroking the palm of your hand. In second place, it's the vice. Once you escape the crushing grip of the vice, you can't help but feel sorry for him. He must feel terribly inadequate to shake hands like that. And here it is, the worst of the worst, the bottom of the barrel, the handshake only a mother could love, the dead fish. If handshakes say something about you, this one has to say you're a limp-wristed pushover who's easily battered into submission. Business.gov.au has the tools and templates to help plan, start and grow your... Bueno, lastimosamente no pude poner los subtítulos, pero creo que ahí ya pueden tener If una you're idea in de business, por qué el saludo de manos es tan importante y es también parte de la comunicación no verbal. Y realmente es una de las cosas más difíciles de determinar. ¿Por qué? Porque nadie nos dice cómo es nuestro saludo de mano. Pero todos podemos tener la experiencia. Cuando tú saludas a alguien de una de esas maneras, inmediatamente genera incomodidad. Entonces, un tip que les puedo dar, pues es que busquen unas 4 o 5 personas de su entera confianza, hagan ese saludo de manos y pregúntenle cómo le parece, ¿sí? Si realmente sienten la firmeza suficiente, si se comunica esa liderazgo y esa seguridad, o si no. Y ahí empezar a practicarlo. Es la única manera porque realmente no podemos tener una autoconciencia de cómo es nuestro saludo de manos. Sin embargo, es muy, muy, muy importante. El siguiente elemento, el siguiente paso es la comunicación vocal, que también es fundamental. ¿Por qué? Porque no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Y cuáles son esos elementos? Primero, el tono de voz. ¿Sí? Creo que cada persona puede estar, digamos, traer a su mente el recuerdo de alguien que habla, digamos, con el mismo tono todo el tiempo, ¿sí? Se torna monótono, desconecta. Entonces, es muy importante tener esa conciencia del tono de voz. Después de eso está la variación vocal. ¿Sí? Si cuando hablas tú utilizas pausas, énfasis, cuál es la velocidad con la que lo haces, ¿sí? Por otro lado, la emocionalidad. Eso se siente a leguas. Entonces es importante empezar a ver si cuando tú hablas, cuando te presentas, cuando estás en grupos, cómo se siente esa emocionalidad. O si no, o si es algo que no se siente nada, ¿sí? O se siente otro tipo de emoción. La pasión. Todo ese tipo de cosas, todos nosotros tenemos, por cómo estamos construidos genéticamente, podemos evidenciar o podemos sentir cuando alguien habla con pasión acerca de quién es o acerca de lo que hace. Entonces, por eso es muy importante tener esa conciencia porque eso también se siente en el tono de voz, ¿sí? Como ya les había hablado, la postura corporal. La postura corporal también afecta nuestra comunicación vocal. ¿Sí? Entonces, cuando alguien está torcido así en el cuerpo, comunica completamente diferente que cuando tiene el tórax abierto y el pecho hacia el frente. Entonces, eso también influye mucho en la comunicación vocal. También está la sonrisa. El ser humano es el único animal que cuando está mostrando los dientes no está amenazando. Y el hablar, de hecho, se han hecho estudios de los mejores conferencistas son los que en promedio sonríen muchísimo más. ¿Por qué? Porque eso hace que conecten con los otros, independientemente del tema. Entonces es muy importante tener en cuenta siempre aumentar la cantidad de sonrisa. ¿Por qué? Porque eso hace que haya una mayor conexión y esa comunicación verbal sea más poderosa. Y por último, el movimiento de las manos. ¿Sí? Se ha demostrado que nuestro cerebro asocia el movimiento de las manos de la persona con el dominio que tienen del tema. Entonces, hablar con las manos en los bolsillos, con los brazos cruzados, con las manos atrás o a los lados, lo que está comunicándole a los otros es no tiene dominio del tema, está inseguro, no sabe qué es lo que está diciendo. Entonces, utilizar el espacio, mover las manos, comunica dominio del tema, comunica seguridad y comunica liderazgo. Por eso es muy importante. Entonces, un tip que les doy con referencia a eso, pues es
grabarse, ¿sí? Te grabas, haz de cuenta que alguien te preguntó y te dice, bueno, ¿y tú qué haces? Te grabas por 1 minuto y después de esa grabación vas a escucharlo de 2 maneras. La primera, vas a bajarle el volumen, que no tenga volumen, y vas a ver cuáles son esos gestos, ¿sí? Si estás mirando hacia arriba, hacia abajo, si no estás moviendo los brazos, toda esa comunicación no verbal. Y la segunda vez, tú vas a cerrar los ojos y vas a escuchar la comunicación. Y es una de las mejores maneras para desarrollar la autoconciencia de cuál es esa comunicación no verbal desde la parte vocal y desde la parte visual. Y ya para terminar, el último elemento es la comunicación verbal, que como les había hablado al principio es solamente el 7%. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque cuando ya has pasado las otras 2 barreras, ese 93%, ahí es cuando las palabras van a comunicar mucho mejor. ¿Y cómo se hace eso? A través de algo que se llama la proposición única de valor, que por cuestión de tiempo, pues no voy a expandir mucho, pero en resumen, lo que la proposición, la proposición única de valor quiere que los otros reciban es cómo quieres que te reconozcan. ¿Qué es eso que haces tú que beneficia a los otros? ¿Sí? El desarrollar una proposición única de valor es lo que hace que los otros hablen de ti y que tengan un mensaje consistente. Entonces empieza desde ahí. ¿Cómo quiero que me conozcan? Ahora, algo que es muy importante y es en nuestro cambio de paradigma, en estos momentos de la historia, lo importante no es ser bueno. Lo importante es ser encontrable. ¿Por qué? Porque cuando hay personas que tal vez no tienen el mismo conocimiento, la misma experiencia, pero si hablan de sí mismas, ellos son los que tienen los mayores chances de tener las oportunidades y de ser reconocidos. Entonces aquí les recomiendo un libro, uno de mis libros favoritos, que se llama Show Your Work, de Austin Kleon. Creo que ya este año lo tradujeron al español, porque dice, muestra tu trabajo, 10 maneras de compartir tu creatividad y ser descubierto. Ahí es donde empieza la real magia, ¿sí? De darte a conocer. Y uno de los elementos que viene dentro de eso, que yo les había hablado al principio, se llama usar el derecho a presumir, ¿sí? Y los deportistas conocen esto a la maravilla, ¿sí? Bueno, y yo que he sido deportista puedo atestar. Y es como los deportistas celebran, ¿sí? Cuando hacen un gol, cuando ganan una medalla olímpica. Ellos prácticamente se rasgan las vestiduras, tienen un baile, o sea, cada uno celebra de una manera diferente. Pero ¿por qué hacen ellos eso? No lo hacen para los otros. Lo hacen porque solamente ellos saben lo que tuvieron que hacer para llegar ahí, ¿sí? Una medalla olímpica, digamos en el caso de Usain Bolt, él entrena durante 4 años para competir solo por 10 segundos. Entonces, hace sentido que celebre de esa manera, ¿verdad? O los futbolistas, ¿cuántas horas de entrenamiento hay detrás de un gol? ¿Cuántas lesiones? ¿Cuánto tiempo detrás de la familia? Dejando la familia, perdón. Y ellos saben hacer eso. Ahora, mi pregunta es si tú celebras de la misma manera tus triunfos, ¿sí? Porque desde ahí también viene la comunicación no verbal, sentir orgullo por lo que haces, por lo que has logrado y haberlo compartido. ¿Y cómo se hace eso? Porque es una fórmula, ¿sí? Primero compartes cuál es el triunfo y después, ¿qué fue lo que tuviste que superar para llegar ahí? ¿Por qué? Porque ahí es donde eliminamos esta percepción de ser arrogantes o que van a pesar los otros. Porque cuando alguien sabe lo que tuviste que superar para lograr algo, al contrario, eso genera respeto y genera credibilidad. Por eso es muy, muy, muy importante que muestres tu trabajo y que uses tu derecho a presumir. Hay ciertos elementos que los voy a dejar ya con eso. Es, primero, perdón, me salté. A ver, un segundo. Algo pasó aquí con mi presentación. Entonces, hay ciertos elementos dentro de eso. Primero, no tienes que ser un genio, no tienes que haber inventado la vacuna que salva una enfermedad, no tienes que haber hecho algo noble, es simplemente compartir que tu proceso,
No es llegué a esto, sino todos los días compartir qué es lo que estás haciendo para ser una mejor persona cada día. Se trata de eso, ¿sí? Compartir algo pequeño, compartir tu historia, tus pequeños triunfos, ¿sí? Las historias es la mejor manera de conectar con las personas, ¿sí? Y de enseñar lo que sabes. Los líderes enseñan lo que saben. Y aquí les dejo un ejemplo para mí, y es la primera conferencia que hice cuando estuve, ya llevaba 3 meses regresándome a Colombia, y esta fue enfrente a 1,500 personas, ¿sí? Cuando estuve acá. Y cada vez que yo estoy enfrente a un escenario, lo que viene a mi mente es, de profesión, digamos, cuando yo estudié microbiología clínica. Y para mí, el sueño de la vida era como, yo quiero estar en un laboratorio con música clásica, a mí no me gusta la gente, déjenme quieta. Y cada vez que estoy enfrente de un escenario digo, wow, o sea, todo lo que he tenido que superar en mí para poder ser confiada, hablar enfrente a las personas, ¿sí? Y para mí es algo que me genera mucho agradecimiento, mucha gratitud, porque sé que no ha sido algo que de un día para otro sucedió. Entonces, esa es la invitación que tengo para todos ustedes, ¿sí? Piensa en estos momentos algo por lo que, o algún logro que tú hayas tenido, no importa el tamaño, que te hace sentir con orgullo. Y ahora piensas también cuál fue el obstáculo más grande que tuviste que superar para llegar ahí, ¿sí? Y el siguiente paso es compartir esas dos cosas. Y vas a ver que el efecto en los otros es muy poderoso. ¿Por qué? Porque está conectando todos estos elementos de comunicación no verbal que les había hablado. Entonces, ya para terminar, quiero compartir muy rápidamente, porque, pues, digamos, esto es algo que me apasiona y podría hablar hasta el resto de la vida, pero tengo un regalo muy especial, si ustedes ven que esto ha sido de valor, y es una conferencia que yo creé, pues que hice y que hago internacionalmente, que se llama Cómo atraer clientes en lugar de irlos a buscar. Que no solamente se trata de ventas, sino cómo expanden todos estos elementos que he hablado con ustedes. Entonces, si ustedes están interesados y quieren recibirlo, entonces les voy a decir cómo hacerlo. Pueden hacerlo de 2 maneras. Uno, pueden sacar su número, su teléfono en estos momentos y apuntan con la cámara a este código que está ahí. Cuando apuntas a ese código que está ahí, te va a salir una página, ¿sí? Esa es mi página de conexión. Ahí están todas mis redes sociales para los que me han preguntado por mis redes sociales, LinkedIn, Facebook, todas están ahí. Pero se van a ir a la parte de arriba, a la derecha, donde dice contacto. Y ahí, el primer botón que sale dice WhatsApp. Entonces, me van a enviar su nombre completo, su mejor correo electrónico y me escriben, bueno, de la logia que se conectan o me ponen conferencia del día de hoy, el nombre de la conferencia, y lo que voy a hacer es que de regreso les voy a enviar una copia de esa charla, cómo atraer clientes en lugar de irlos a buscar. Y además de eso, en el chat, y sé que tal vez algunos de ustedes estén viendo esto en grabación, entonces también los incluye, también les puse en el chat el link. Entonces, tanto sea aquí como en el chat, entran, se pueden conectar después, no van a hacer eso ahorita en esos momentos, todas mis redes sociales están ahí, pero entonces me envían la parte de arriba a la derecha donde dice contacto, un mensaje de WhatsApp con su nombre y su correo electrónico y dicen que por favor pues les envíe la conferencia. Entonces, ahora sí, no sé si tenemos espacio, traté de ser supremamente rápida para dejar espacio para preguntas. Muchísimas gracias pues por haber estado aquí, haberse conectado esta gran cantidad de personas y bueno, quedamos abiertos para preguntas, comentarios que tengan. Claro que sí, Karen, mil gracias. Mario, no sé si quieres hacer alguna intervención. Tengo yo por acá un par de preguntas que cogí del chat. Yo también. No, pues muchas gracias, Karen, por estar con nosotros. Nosotros muy, muy agradecidos y honrados de tenerte y en esta charla tan interesante. Una de las preguntas que quisiera hacerte y que es de Fabio Alonso Contreras. ¿Qué opinas sobre la imagen
en tiempos del COVID-19? ¿Es la misma técnica o cambiaron las cosas? Es exactamente lo mismo. Como les dije, ahora tenemos una primera impresión digital. Entonces, desde qué es lo que dices, cómo lo dices, cuáles son las fotos que hay, tanto en la presencia, como decir una reunión como esa, hasta en las redes sociales. Antes no era tan importante, pero ahorita nosotros por naturaleza vamos a querer investigar con quién es esa persona que queremos hablar. Entonces, lo que tengan en sus redes sociales o lo que no tengan, también comunica. Por eso, digamos, los invito a que no pongan la foto ni de su mascota, ni de la familia, ni de un paisaje. ¿Por qué? Porque eso está generando una comunicación no verbal que no está alineado con una persona, bueno, si así es como se quieren ver, profesional. Nosotros como seres humanos queremos conectarnos con personas. Entonces, la invitación que les hago es que de aquí en adelante tengan su foto en su presencia. Y para los que no sabían, WhatsApp es considerado como una red social. Entonces, inclusive hasta la foto que tienen en WhatsApp está comunicando a las personas con las que ustedes hablan. Ok, muy bien. Karen, también nos preguntaban que en términos del saludo, ¿cómo poder proyectar un saludo impactante, con firmeza, con contundencia en esta época de COVID-19 cuando estamos tapados y no nos podemos tocar? Bueno, en estos momentos ese saludo físico claramente no aplica y tenemos saludo virtual. ¿Sí? ¿Cuál es el saludo virtual? Tener una foto. ¿Sí? Ese es el saludo número 1. ¿Cuál es otro saludo virtual? Ser consistente. ¿Sí? Que si ven una foto, o sea, no es consistente, por ejemplo, tener una foto con gafas en una red social y, por ejemplo, en la otra, una foto de un grupo. Entonces, tener una foto profesional consistente en todos los diferentes canales de presencia online, ese es el saludo que tenemos ahorita en estos momentos, mientras ya podemos volver al saludo físico. Por ahora, digamos, solamente tenemos el digital. Ok. Karen, ¿cómo ves tú la imagen personal a futuro en la virtualidad? Es decir, claro, en este momento nos estamos mostrando una pantalla y muy seguramente las cosas van a seguir siendo así, a pesar de que llegue la vacuna. ¿Cómo ves tú la imagen personal únicamente desde el punto de vista virtual en sus redes sociales? Y lo refiero hasta dónde está la línea, llega en la que yo muestre mi imagen familiar o mi imagen profesional, por ejemplo, como en Facebook. Ajá. Bueno, hay un concepto de comunicación que se llama relevancia, ¿sí? Y es una línea muy delgada entre ser alguien que comunica cosas de valor y ser alguien que se convierte en un spam humano, ¿sí? Hay cosas que no son relevantes que todo el mundo sepa. ¿Cuál es el vestido de baño que te compraste? ¿Qué comiste? Si saliste a bailar. Ese tipo de cosas no son relevantes para todo el mundo, a menos que alguien sea modelo o tenga una tienda de licores, ¿sí? Entonces, hay cosas de la vida privada, de la vida íntima, que no son relevantes para los otros. Entonces, en esos casos, sí, primero que todo hay que elegir, bueno, ¿cómo quiero que me vean? Porque o me veo, o veo mi presencia en Internet como algo recreacional, o veo mi presencia en Internet como algo profesional. No se puede mezclar. Entonces, desde las fotos con la familia, no es no compartir de la vida familiar, pero hay un balance, no que todo sea familia o que todo sea vida personal y que no haya nada personal, ¿sí? Que haya un balance y hay cosas que son de la vida íntima, pues que mejor mandarlas directamente a la persona o tener un grupo en WhatsApp, porque en realidad no son relevantes para los otros, ¿sí? Y yo creo que todos nosotros podemos ver un ejemplo de alguien que uno dice, bueno, ¿y este por qué se la pasa publicando memes? O sea, una cantidad de información que es completamente desconectada. Ahí es cuando ser un spam humano, pues hace que de ahí en adelante nada de lo que tú digas le pueda interesar a los otros. Ok, Karen, nos está pidiendo Omar Feris si puedes poner el link en el chat. Sí, claro, por supuesto, ya lo pongo nuevamente. Hay otra pregunta interesante. Dice, ¿qué tan importante son la energía personal y variables esotéricas con respecto a todas las variables que se exteriorizan en la marca personal para ser exitosos?
O Te sea, la no sé cómo que es eso de las variables esotéricas, la verdad no. Tal vez es un poco como relacionado con la energía personal, con eso con el impacto. Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo comunica, esa es la comunicación no verbal, ¿sí? Si hacemos algo que nos apasiona, pues eso se ve desde la postura corporal, se ve desde las expresiones faciales, por eso es muy importante y las marcas personales más exitosas son las que son más auténticas, entonces por eso, digamos, lo más importante es la autenticidad y de acuerdo a la industria en que cada uno esté, hay unos códigos de vestir, ¿sí? Hay como una cultura, entonces es importante tener en cuenta, de acuerdo a esa cultura, cómo puedes vestirte lo mejor o cómo puedes estar como a la vanguardia de ese mismo lenguaje implícito que tiene cada una de las industrias. Okay. A mí me gustaría, si lo tiene a bien, darle la palabra a nuestro gran maestro Raimundo Ferrer, que se encuentra con nosotros, para que nos dé la impresión de esta conferencia o haga las preguntas que considere pertinentes. Muy respetable gran maestro, si lo tenéis a bien. Y perdón, un segundo porque veo que varias personas me están escribiendo acá y para mí va a ser como muy complicado poder meterme y buscar los correos. Entonces, por favor, váyanse a mi página, mándenme un mensaje de WhatsApp y así ya puedo contestarles a todos. Si no, realmente complicado asegurarme de centralizarlo todo. Gracias. Ahí les vuelvo a poner la dirección para que la tengan a la mano. Sí está, querido hermano Nicolás, nuestro gran maestro Raimundo Ferrer. Sí, señor. Sí, señor, ya se encuentra con permisos completos para que pueda comunicarse. Listo, perfecto. Nos gustaría oírlo mucho a nuestro gran maestro. Sí, muy buenas noches. Gracias a todos por la palabra, pero creo que me están confundiendo. Yo soy Raimundo José Ferrer, yo soy el hijo de Raimundo Ferrer, el serenísimo gran maestro. Él pues desafortunadamente no pudo asistir. Como somos homónimos, pues entiendo la confusión, no hay ningún inconveniente. Yo con el mayor de los gustos les daré pues sus saludos y una vez tengan la grabación de la videoconferencia, pues seguro él también la solicitará porque estaba muy interesado en poder asistir. De todas maneras, pues un saludo para el gran maestro. Claro que sí. En nombre de él, pues también les mando un saludo muy especial y el más grande de los afectos. Bueno, mientras tanto, yo les voy a traer otra pregunta del chat. Karen, ¿nos puedes contar en qué es lo primero que piensas cuando vas a iniciar una conferencia o estás frente a un público? En ese primer instante, ¿qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué sientes? ¿Qué crees? Lo primero que pienso, pues me conecto mucho al por qué hago lo que hago, ¿sí? Creo que eso es como lo primero, lo que está ahí es bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me gusta eso? ¿Por qué creo en eso? Como que me conecto. Y pues claramente me he asegurado desde un principio de, bueno, ¿cómo quiero que me perciban? Y entonces desde ahí se determina desde cómo me visto, cómo voy a hablar, qué imágenes voy a utilizar, qué es lo que voy a compartir al final. Pero digamos, como rutina, siempre me conecto en por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y entonces ahí ya creo que ahí es donde viene como la pasión con la que hablo, las historias que cuento, todo eso. Karen, yo tendría una pregunta y es, con todo este tema de marca personal, las redes sociales también han tenido una fuerte influencia sobre la juventud, sobre los adolescentes, sobre los adultos jóvenes, donde el Facebook te hace, o la gente presenta una imagen que no es en su Facebook, o hay una cantidad de problemas porque arreglan sus imágenes con los filtros y después se sienten muy frustrados frente a no poder tener ese físico que han hecho en el filtro. ¿Qué recomiendas a los padres y a los líderes de gente joven para trabajar este tema de marca personal en estas generaciones? Wow, eso es una excelente, excelente pregunta. Primero, marca personal tiene todo que ver con autenticidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Digamos, yo he trabajado mucho con universidades dando entrenamiento porque realmente los estudiantes no tienen ni idea de realmente qué es lo que están comunicando, ¿sí? Entonces yo les muestro fotos porque
inclusive las compañías que contratan a las personas buscan, investigan en las redes sociales. Entonces, lo primero es como hacerles entrar en conciencia de todo lo que tú publicas está comunicando a los otros, ¿sí? Y hay un problema mucho más de fondo y no solamente con los jóvenes, sino digamos, el marketing en general, pues siempre quiere generar una percepción diferente de lo que es, ¿sí? Y desde ahí también es autoconciencia, ¿sí? Autoconciencia, marca personal desde su base tiene que ver con autenticidad, no crear un personaje, inventarte otra cosa, eso tiene otro nombre, ¿sí? Marca personal es llegar a conocerse tanto que el mensaje sea puro y haga que las personas lleguen a ti, ¿sí? Que las atraigas porque conocen tus valores, tus principios, tus pasiones, en lugar de aparentar algo que no es, porque al final de cuentas eso termina descubriéndose. Nosotros tenemos la habilidad de oler la inautenticidad, así sea digitalmente. Entonces, eso es lo que yo diría, ¿sí? Con autoconciencia de qué es lo que realmente estamos comunicando. Karin, Carolina Molina pregunta que si nos puedes dar unos tips para la presentación en las reuniones virtuales, que es lo que estamos haciendo ahora y está de moda, que es muy importante. Exacto. La primera, voy a apagar mi cámara y ustedes me van a decir, teniendo mi cámara apagada, ¿yo estoy generando una comunicación no verbal? No. ¿No estoy comunicando nada? ¿Paso desapercibida? Pues la foto está bonita, pero no más. Hay una cara. Sí. Una cara, nuestro cerebro está cableado para ver caras. Entonces, así sea que no vayan a encender su cámara, es importante que tengan una foto profesional. Porque esa es la diferencia entre pasar desapercibido y conectarte con los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, yo a esta persona ya la he visto. Ahora, digamos, no sé, voy a elegir un nombre, Rubén Bueno, por ejemplo, si yo me vuelvo a encontrar con él o si estamos en otro grupo, no tengo ni idea quién es. Pero si yo veo, en este caso, por ejemplo, Yesid, que tiene su foto, pues para mí va a ser más fácil decir, óyeme, yo a él lo he visto en otro lugar. Entonces, tener una foto, ¿sí? Profesional es la diferencia entre pasar desapercibido y empezar a generar conexión con los otros. Entonces, sería un tip muy importante, tener foto y asegurarse que esté en todos los perfiles. ¿Por qué? Porque no, o sea, a veces uno se conecta por Google, otras veces por no sé qué. O sea, hay tantas plataformas, pero siempre asegurarse que tu cara esté ahí, porque en ese caso es lo único que tienes para diferenciarte, tu cara. Muy bien. Nos están insistiendo mucho en que quisieran más textos recomendados en español. ¿Qué se te ocurre? Textos. Hay uno, a ver, venga, les muestro. Es que yo soy súper lectora y tengo de todos los idiomas, pero por ejemplo, uno muy bueno se llama Influencers, lo que necesitas saber de la influencia digital. Y esto ni siquiera tiene que ver con ventas, si es realmente cuáles son las cosas que necesitas comunicar para que te vean como un líder donde sea que estás. Este es de Carlos Rebate. Y otro de mis libros favoritos se llama Tribus, de un autor que se llama Seth Godin, que habla acerca de cómo conectas tu liderazgo con el mundo, porque ahorita la comunidad de los líderes o la tribu de los líderes no está localizada físicamente donde cada uno está regada por el mundo. Y las redes sociales son ese canal que tú vas a utilizar para conectarte con la gente. Entonces el libro es uno de mis favoritos, Tribus, de Seth Godin. Karin, y ya que estamos hablando de libros, para quienes tenemos el honor de conocerte, sabemos que tú estás muy próxima a lanzar un libro. Si nos puedes dar alguna información de eso, te agradecería. Sí, bueno, ese libro ya está casi saliendo del horno. Se llama Usa tu derecho a presumir y son todos los elementos, pues, de lo que he hablado acá con ustedes, de la comunicación no verbal, de cómo crear una comunidad digital que se conecte con tu liderazgo y todos los diferentes elementos para poder crear un mensaje que sea poderoso y que sea coherente con lo que cada uno hace. Entonces, de igual manera, si ustedes ya entran en contacto conmigo, pues ya yo los tendré presentes para cuando hagamos el lanzamiento del libro, si están interesados. Gracias, Mario. Hay otro apunte acá interesante que dice Nancy Fuentes,
te felicita y dice que respecto al saludo, es bien importante que cada país y cada región y cada cultura tiene una serie de protocolos de saludo. Algunas personas se dan doble beso, en Japón se hace una venia, etcétera, etcétera. ¿Qué nos recomendarías como para esa comunicación multicultural que pueda ir siempre a fondo y bien enfocada en cualquier contexto cultural del mundo? Sí, lo más importante es preguntar antes. ¿Sí? Siempre cometeremos errores, yo he cometido un montón cuando viajo, cuando hago conferencias, digo una cosa, todo el mundo se ríe, pero digamos, lo importante pues es ser consciente, preguntar, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que yo debo tener en cuenta? De igual manera, el mundo empresarial y el mundo de los negocios sí tiene como ciertos parámetros que son generales independiente del país. Entonces, digamos, lo más importante es eso, preguntar antes de ir a un lugar nuevo, una cultura nueva que realmente no conocemos mucho, pues decir cuáles son las cosas que yo no debería hacer porque pues estoy insultando a los otros o que no están, sí, bien dichas. Y siempre, digamos, en mi caso, por ejemplo, pues yo me disculpo de antemano, eso también. Y, o sea, de pronto yo digo algo que no traduzca igual o hago algo que que tal vez no se sienta ofensivo, pues me disculpo antemano, pues porque no soy de acá y pues estoy completamente abierta a que me digan cuando lo haga, pues para aprenderlo. Okay. Karen, hablando un poco del mundo organizacional y de la pandemia, que son dos temas que digamos que podemos cruzar en este momento fuertemente. Muchas empresas están en crisis, están mirando cómo se reinventan, cómo vuelven y se abren y reaperturan sus puertas. ¿Qué nos podrías ayudar a entender para hacer un diagnóstico si esas dificultades frente a la pandemia pudieron tener que ver con un tema de marca personal o de marca de los productos o de marca, o cómo diagnosticar si hay algo de marca ahí para trabajar y qué recomendarías? Primero que todo es una excelente pregunta y tiene muchas respuestas, ¿sí? Porque son muchos factores, empezando por el factor de estructura mental, ¿sí? Realmente en estos momentos es una oportunidad de mirar hacia adelante, ¿sí? Ok, pasó lo que pasó, ¿qué es lo que puedo hacer de aquí en adelante? ¿Sí? Tal vez es cómo me enfoco en otros mercados, cómo puedo utilizar mi presencia en Internet. Entonces, primero que todo es de la estructura mental, es ver qué es lo que sí se puede hacer, cómo sí se pueden lograr las cosas, cómo expandirse, cómo llegar a otros lugares. Y después empezar a ver, y yo pues siempre recomendaría con la ayuda de expertos en el tema, pues ya empezar a ver esos pequeños detalles, si es de producto, si es de las personas, y cada uno de esos elementos pues va a tener diferentes estrategias. Pero primordialmente es estar en una estructura mental de decir todo es posible, ¿sí? Los cambios más grandes de la historia han sucedido después de crisis, ¿sí? Eso es lo que nos obliga a pensar, a inventarnos, a reinventarnos, a inclusive modificar. Alguien estaba haciendo un negocio, sucedió una crisis y empezó algo completamente diferente. Entonces, inclusive, hasta estar abiertos a decir, bueno, y si no voy a hacer esto, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y ahí es donde realmente empiezan las respuestas a llegar. Ok, muchas gracias. Muy bien. El venerable maestro Luis Hernando Ballestas, que es el venerable maestro de una logia anfitriona, está... Y veo que Edgar Cáceres está también levantando su mano acá. Venerable maestro, es una excelente conferencia. Karen, hay algo que me ha llamado mucho la atención, es cuando comienza, y aquí un querido hermano pues la ha comentado, cuando comienza una conferencia, ¿cómo haces para romper el hielo? ¿Cómo haces para de pronto tener la empatía con las personas que te están escuchando? Quizás los primeros segundos son los fundamentales. Entonces, ¿qué tips nos puedes dar para que sea excelente esa presentación al inicio? Si no se pone esa parte al inicio, pues seguramente la gente no va a estar conectada con el conferencista. De acuerdo. La mejor herramienta siempre será contar tu historia, porque ahí es donde se conecta con la parte, con el cerebro límbico que les hablaba al principio. Entonces,
el mejor rompehielos es siempre contar una historia, y más aún es siempre contar tu historia, ¿sí? O sea, empezar diciendo, bueno, ¿por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y por qué estoy aquí enfrente a ustedes y les voy a hablar acerca de ese tema, ¿sí? El traer ese elemento hace que el cerebro de las personas esté dispuesto, esté abierto y esté disponible a recibir el conocimiento, ¿sí? Más allá de los títulos, digamos, de los resultados que alguien tiene, cuando cuenta acerca de su historia y por qué está haciendo lo que hace y por qué le apasiona, entonces es cuando empieza a generarse esa conexión más allá. Entonces, por eso es importante y eso es uno de los elementos, o sea, no es como contar cualquier historia, o sea, eso se prepara desde antes y hay ciertos elementos que son importantes tener en cuenta para que esa historia sea efectiva. Muchas gracias, Karim. El querido hermano Edgar Cáceres estaba pidiéndole la palabra a Karim. ¿Quién más? Edgar Cáceres, que está activando el micrófono. Ok. Sí, señor, ya puede activar el micrófono. Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas todas. Les saludo desde Asunción del Paraguay. Me parece súper interesante. Se perdió la conexión. Para mí es muy importante. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Se oye lejos, pero sí. ¿Me escuchan ahí? Está en Paraguay. Paraguay. Tenemos una temperatura terrible, tenemos incendio por todos lados, corte de luz de vez en cuando. Wow. Pero quería agradecerle la conferencia y el saludo es muy importante. En mi país saludamos con 2 besos y no importa qué mal esté la situación, cuando vos les preguntas a alguien qué tal está, siempre te va a decir que está bien. El paraguayo nunca te va a decir que está mal. Aunque esté en un velorio, vos le digas qué tal está y él te va a decir estoy bien, súper bien estoy, te va a decir. Y esa es una característica que tenemos nosotros, que para todos los saludos siempre decimos que estamos bien. Y en guaraní es cuando le preguntas a alguien, le decís Bai Chapá. Bai Chapá es en guaraní, ¿cómo estás? Siempre te va a decir todo bien, ¿verdad? Solo eso. Yo creo que los saludos dependen mucho de las culturas de donde uno viene. Y también la sonrisa. Yo creo que la sonrisa es el principal articulador para la comunicación. Yo creo que abre muchas puertas la sonrisa. Por lo demás he dicho. Así es. Gracias. Así es. Muchas gracias. Un saludo para los hermanos de Paraguay, Argentina. Tenemos aquí como asistente al doctor Chris Miniu, que ya nos dictó una conferencia, nos sentimos honrados, y ha levantado la mano nuestro querido hermano Carlos Oviedo, quien es venerable maestro de una logia anfitriona y el gran orador de la Gran Logia de Colombia. Tenéis la palabra, querido hermano. Gracias, venerable maestro. Karim, qué grato escucharte. Hemos encontrado una conferencia vibrante, emocionante, ilustrativa. Es esto lo que necesitamos mantener y construir lo que llamamos masonería. Entre otras cosas porque trabajamos distintos aspectos como la energía, la vibración, y es lo que proyectamos en cada momento, en cada acto que desarrollamos. Creo que el liderazgo se proyecta justamente con ese entusiasmo. Cuando se convoca no solamente con ideas, sino se convoca con el ejemplo, con la conducta, con el comportamiento. Así que lo que nos ha enseñado lo llevo muy dentro de mí. Pregunto, fuera de estas habilidades que nos has compartido, que no solamente son muy propias para esta época digital, también las debemos utilizar en nuestra actividad cotidiana. Digo, son muchas de las enseñanzas que nos has dado útiles para la labor de educadores, para la labor de periodistas, para la labor de, en fin, otros campos de la disciplina. ¿Puedes ampliar un poco sobre esto, por favor? Sí, yo creo que lo más importante primero es cada uno tener claro cómo quiere ser reconocido. ¿Sí? ¿Cuál es ese liderazgo que quieres expresar? Porque independientemente que haya muchas personas que tengan la misma profesión, cada uno tiene una misión diferente, cada uno tiene una pasión diferente. Entonces,
hay que empezar desde, bueno, ¿y yo qué es lo que quiero hacer diferente? ¿A quién yo quiero impactar? Y eso lo que va a hacer es empezar a crear una comunicación que sea consistente, que conecte con ese grupo de personas, ¿sí? Porque algo que es muy triste saber, y es que no a todo el mundo le va a gustar lo que tú haces, ¿sí? Sería genial que todo el mundo lo necesite, pero no todo el mundo le va a gustar. Y si hay un grupo de personas que está esperando, ¿sí? Y que se conecta completamente con la forma particular en que cada uno lo hace. Entonces, empezar desde ahí, ¿sí? Hay algunos que su pasión son los padres de familia, otros que son los adolescentes, otros que son mujeres, otros que son estudiantes universitarios. Entonces, el tener en cuenta cuál es ese grupo de personas a las que tú quieres impactar desde tu liderazgo, te va a dar el camino de cuál es la mejor manera de conectar con ellos. Y ahí hay infinidad, ahí no hay competencia, porque cada persona tiene una historia diferente y tiene una misión diferente. Entonces, espero que conteste tu pregunta. Muy chévere. Karim, Sonia Bravo pregunta, ¿tú qué recomiendas para una foto profesional? ¿Debe ser con o sin sonrisa? Y me atrevo a agrandar la pregunta, ¿debería ser la misma foto para las redes sociales o unas distintas en cada red? Ok, entonces, la primera pregunta es sí, con sonrisa, siempre con sonrisa. ¿Por qué? Porque cuando tú muestras la sonrisa, conectas con los otros, ¿sí? Desde foto de marca personal. Es diferente, cada foto va a tener una intención diferente, pero si no tienes nada, es mejor empezar con una sonrisa. ¿Por qué? Porque eso genera conexión con el cerebro límbico. Y por otro lado, en cuanto a la foto, funciona lo mismo que funciona con las marcas. O sea, imagínense si ustedes al supermercado donde van siempre a hacer su mercado todas las semanas, si ustedes fueran a diferentes sedes y cambiaran el logo, que el color fuera diferente, que la letra del logo fuera diferente, ¿se sentirían de la misma manera si fuera exactamente el mismo supermercado? Los que tienen la cámara pueden decir, sí me sentiría igual o no me sentiría igual. No, es consistencia es igual a credibilidad. Entonces, si tú tienes una foto consistente, profesional, consistente en todas las redes sociales, es un tipo de comunicación. En lugar de tener diferentes, entonces en esta tengo el selfie, en la otra tengo el cortado de la boda, pero en esta otra la foto profesional, ¿sí? En un inicio, cuando alguien no tiene nada, lo más importante es empezar con esa consistencia, la misma foto, el mismo profesionalismo en todas las plataformas digitales. Y desde ahí empieza esa conexión y esa credibilidad. Está nuestro querido hermano Orlando Solano, Paz Gran Maestro, para su pregunta. Sí, señor, aquí se encuentra y ya tiene permisos también para activar cámara y audio. Nuestro querido hermano Paz Gran Maestro, un gusto oír sus impresiones y sobre todo una pregunta más que para Karim, para ti. ¿Cómo juega el tema de la marca personal en nuestra amada institución? Bueno, yo pienso que aplicando los principios básicos de nuestra orden, seriedad, rigor, bonomía, ¿no? Buen humor, el masón debe caracterizarse por el buen humor y sobre todo por el servicio a la comunidad. Y como dice nuestra muy bella e inteligente conferencista, la sonrisa, ¿no? La sonrisa abre muchas puertas y la comunicación. Yo tengo por ahí un libro sobre la gestualidad, ¿no? Y cómo los gestos son tan importantes en la vida. Los gestos de apertura para mí son los más importantes, ¿no? Mostrarse uno abierto, receptivo a la persona con que se está hablando. Y en cuanto al mensaje que se dirige, yo pienso que es bueno, no tanto la sencillez, ¿no? A veces se habla mucho de ser sencillos. El lema de mi vida es el siguiente, ¿no? ¿Por qué ser o hacer simple? Si se puede ser o hacer complejo, ¿no? Porque a veces lo simple pues termina en simplicidad, ¿no? Y no se dice lo que se quiere con profundidad. Entonces hay que saber combinar, pienso yo, profundidad
y cierta sencillez en la exposición de las ideas. Pero yo la felicito, ha sido apasionante escucharla. Muchas gracias. Sería interesante escuchar ya las últimas intervenciones al querido hermano Luis Duzán. El querido hermano Luis Duzán es venerable maestro de una logia y adicionalmente es una persona que ha dedicado su vida a la educación. Tiene conocimientos, es un académico, un abogado, una persona además muy querida, muy respetada, y desde el punto de vista educador yo le preguntaría al queridísimo hermano, venerable maestro Luis Duzán, vuestra impresión acerca de esta maravillosa conferencia. ¿Qué utilidad crees tú puede tener para nosotros? Activa el micrófono, querido Luis. Venerable maestro, queridos hermanos todos, asistentes, quienes participan en esta, como dijo alguien, en esta vibrante conferencia. De verdad que las enseñanzas que nos dan a quienes tenemos ese contacto permanente con un público, como en el caso nuestro, como docentes, y sobre todo cuando hemos sido docentes de chiquillos de primaria, hay muchos elementos que yo los iba recordando. El de la sonrisa, el del comportamiento, el de los gestos corporales, el de la expresión verbal. La expresión verbal frente a cada público es totalmente diferente. Es muy difícil manejar varios idiomas de presentación, porque no es lo mismo hablarle uno a los niños de primaria o a los jóvenes de sexto bachillerato, a los jóvenes que tienen otro lenguaje, o hablarle a los de 11, o hablarle a los mismos compañeros docentes, o hablar aquí con los venerables, o en una reunión de venerables, o en una reunión de la logia. Es decir, los comportamientos del lenguaje, de las expresiones corporales y demás, son totalmente diferentes, es decir, tiene que irse uno adecuando a cada una de las necesidades. A medida que iba transcurriendo la conferencia, yo iba haciendo un feedback y mirando si cuando no pude comunicarme, haber conocido esta conferencia antes, 20 o 30 años atrás, cuando uno no pudo comunicarse. De verdad que ha sido excelente, excelente, muy, muy significativa y sobre todo muy educativa. A pesar de nuestras edades a estas alturas del partido, aún estamos aprendiendo muchas cosas. Karin, muchas gracias por enseñarnos tanto, que de todas maneras yo se la voy a compartir a mis hijas, a mi nieto, a mi nieta, a mis hermanos y a todas las personas que pueda compartir. Felicitaciones, porque con esa juventud y ese conocimiento y ese manejo que tú tienes de la posibilidad de transmitir y llegarnos al corazón y al alma, eso no todo el mundo lo logra. Muchas gracias y un gran abrazo. Gracias, venerable maestro, por ese gran honor. Sí. ¿Qué opinará nuestro queridísimo venerable maestro Fidel Cardona, que está allí presente? Venerable maestro José Bastos, queridos hermanos todos. Bueno, no tengo acá la cámara disponible. Bueno, realmente ha sido una conferencia maravillosa. Tuve la posibilidad de verla acá con mi hija, que está iniciando apenas su carrera universitaria, y quedó maravillada. Ya te escribió Karim para luego tener comunicación contigo. Yo creo que nos has dado una lección que nos ha llegado a todos al corazón, nos ha hecho reflexionar, y los que permanentemente comunicamos, que también somos docentes universitarios o en cualquier ámbito, nos ha caído, como dicen, como anillo al dedo. Realmente la comunicación es factor importante para uno poder transmitir el conocimiento
y pues nada más que agradecerte por esa generosidad con que has transmitido los conocimientos. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Gracias. Sí, querido hermano Carlos Cepeda, claro. Activa el micrófono, querido hermano. Es para agradecer al hermano José Bastos, venerable maestro, y a todos los hermanos que han intervenido en hacer posible esta charla de la doctora Karen, que realmente ha sido muy útil y ha sido muy atractiva, sobre todo para las personas que están comenzando y otras que tenemos ya tiempo de estar ahí en estas cuestiones. Realmente el saber comunicarse es de lo más importante que tiene las personas, porque pueden expresar, dar a conocer sus ideas, aclarar sus conceptos. En muchas ocasiones la persona tiene mucho que decir, pero no sabe cómo transmitirlo. Entonces, precisamente estas recomendaciones que se han escuchado esta noche realmente facilita esa comunicación y da la posibilidad de dar a conocer muchas cosas, porque muchas cosas se quedan, como se dice, en el tintero, porque la persona no sabe comunicarse. Y usted ha dado, doña Karen, esta vía, la forma de comunicarse, la forma no solamente de resaltar la personalidad o el personaje o la persona, sino cómo comunicar y cómo hacer conocer las ideas que son utilísimas, pueden ser útiles. Hay muchas personas que tienen una cantidad de ideas pero no saben comunicarlas. Y usted ha dado los elementos, ha dado las recomendaciones que puedan ayudar a eso. Muchas gracias, hermano, por esta magnífica idea de esta conferencia. Ojalá que sigamos así, tengamos todo este ánimo de dar a conocer nuestra institución a través de estas charlas tan importantes. Muchas gracias. Desde Barranquilla, Carlos Cepeda. Un saludo. De Chile llega una pregunta. Sí, Gracias, querido hermano. El querido hermano, perdón, Mario, escúchame. No, qué pena. Me escribieron por privado una pregunta desde Chile de Pamela Francisca, y es la siguiente. ¿Cómo puedo comenzar una videoconferencia a diferentes clases de público, pero en el contexto de una charla de prevención de quemaduras en el hogar? Hacer el llamado al autocuidado en pandemia y al mismo tiempo sensibilizar la labor que hace nuestra institución en entregar rehabilitación integral y gratuita a niños y jóvenes con lesiones de quemaduras y otras cicatrices. Lograr empatía a que tomen medidas, pero se sume. También será nuestra causa. ¿Cómo logro un buen comienzo si es un tema serio para que en sí la conferencia no sea tan densa? Pregunta desde Chile de María Francisca. Pamela Francisca, perdón. Sí, la respuesta siempre será contar una historia. ¿Sí? ¿Por qué se creó esa fundación? ¿Qué pasó? ¿Quién fue la persona que se le ocurrió? El empezar una conferencia desde este lugar, y de hecho las organizaciones sin ánimo de lucro, la mejor manera como ellos pueden aumentar la cantidad de ayuda que reciben es contando su historia. ¿Sí? Entonces, digamos, contar si hay recursos en la comunidad, de pronto alguien que haga video, ¿sí? Hacer un video cortico de 1 minuto y medio, 2 minutos, contando la historia de por qué se creó esa fundación y por qué es importante o por qué quieren compartir ese conocimiento con nosotros, es la mejor herramienta. Y entonces en 2 minutos se capta la atención del resto de la gente y ya después ya se trae el contenido, lo que sea que requieran hacer, pero empezar siempre con una historia. ¿Qué tal si oímos al venerable maestro Héctor Bahamón, que siempre tiene cosas muy interesantes para contarnos? Él siempre comienza con una historia, lo vas a oír. Muy venerable maestro y queridos hermanos, generosidad de vuestra parte. Karin, muchas gracias por esta experiencia, por ilustrarnos en un tema que pienso que para nosotros, en nuestro medio, es nuevo, es novedoso.
bien es cierto que en los Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, estar uno en la web, tener su propia página, etcétera, etcétera, pues es definitivamente como la tarjeta de presentación. Nosotros estamos hasta ahora entrando en esa onda, por llamarlo de alguna manera. Muy importante y muy oportuna tu conferencia, y sobre todo muy prácticos, muy prácticas todas las observaciones que tú nos has dijiste al comienzo, cuál era el propósito que cada uno tenía al asistir a esta conferencia. Pues no hay duda de que más de uno pensamos cómo puedo mejorar mi comunicación con los demás. Y a fe nos has dado muy interesantes tips, los has resumido en unos elementos realmente básicos para esa conversación, para esa proyección de la imagen no verbal. Muchísimas gracias, Karin. Muchas gracias. José Dolores, siempre tan generoso con vuestras palabras y con vuestro tiempo. Mil gracias. Muchas gracias. El querido hermano Juan Camilo Reynoso ha levantado la mano. Podéis activar el micrófono. Ok, ahora sí. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Muchas felicitaciones por tan brillante conferencia, realmente de aplicabilidad total. No solo en el medio en que nos movemos, familiar, social, etcétera, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad fraternal a la que pertenecemos. Muchos elementos importantes que uno va aprendiendo acerca de cómo comunicar, no solamente ese emisor, receptor y mensaje, sino la manera como realmente se maneja la comunicación. La actitud, a veces creemos que comunicamos bien y nos equivocamos, a veces nuestra posición, la actitud que tenemos no es la más adecuada, y creo que he aprendido bastantes temas de tan brillante conferencia, y sobre todo lo que descubrí, el momento de verdad, de cómo yo impacto a mi interlocutor para poderle transmitir lo que necesito. Eso es muy brillante y en nuestras logias es muy necesario. Creo que nos has dado una llave mágica muy importante de comunicación. Brillante la conferencia, brillantes José, Carmen Emilia, de verdad muchas felicitaciones. Un saludo para todos los queridos hermanos. Hasta pronto. Muchas gracias. Karin, yo creo que suficiente el tiempo, ha sido muy amable, muy querida. La verdad, teníamos muchas expectativas. Te doy las gracias a ti, a Carmen Emilia, como siempre, a Mario, a los venerables, a los grandes maestros que han estado con nosotros, a los venerables maestros anfitriones. No estuvo nuestro querido hermano Mauricio Lora, a nuestro querido hermano Luis Hernando Ballestas, a nuestro querido hermano Carlos Oviedo, ganador de la Gran Logia de Colombia. Lástima, tuvo que ausentarse por motivo de viaje nuestro querido hermano diputado gran maestro, pero al final, antes de que vos, querido hermano Oviedo, cerréis la conferencia, quiero darle la palabra a nuestro querido hermano Nayib para, desde La Guajira, nos exprese su concepto y proceda pues ya con la parte final de esta conferencia. Querido hermano Nayib, ¿se está conectando, Nicolás? Señor, ya tiene permisos para poder activar cámara y audio. Ok. Nayib es venerable maestro de la logia Cosmos 50 de Riohacha, Guajira. Médico anestesiólogo, persona muy importante en la Guajira. ¿Nada? No, señor. Bueno, lo lamento, doy las gracias a todos y, querido hermano Carlos, podéis proceder al cierre. Karim, una despedida para estos masones y este público que ha estado feliz contigo.
Wow. Bueno, pues de verdad que ha sido un martes espectacular. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente siento la calidez, la alegría de todos ustedes y sobre todo la pasión por aprender. Muchas gracias por compartir eso conmigo. No, Y por permitirme gracias. compartir lo que más me apasiona. Carmen Emilia, gracias, un abrazo. Querido Mario, como siempre, un abrazo grande. Qué envidia estar donde tú estás en este momento. Sí. Carmen Emilia, chao. Querido hermano Carlos Oviedo, podéis cerrar los trabajos. Muy venerable maestro José Dolores, venerables maestros todos, anfitriones y acompañantes de esta actividad. No nos queda sino decirle a Karim Raymond, gracias una vez más por esta magnífica conferencia que nos has dado, pero sobre todo gracias a los participantes, a los casi 200 personas que acompañaron la conferencia hoy desde todo lugar del continente, especialmente dentro de la geografía colombiana. Hoy, una vez más, la masonería vibra en torno a temas de interés. Entendemos que cuando hay temas como los que tú nos has planteado, Karin, que nos dejan unas profundas reflexiones, nos sentimos más en la necesidad de profundizar, de investigar y seguir construyendo. Porque a partir de lo que tú nos das como herramienta, podemos hacer mejor nuestro trabajo para proyectar hacia la sociedad una institución organizada y interesada de liderar y transformar cada vez más a este mundo. Gracias, venerable José Dolores, por esta oportunidad. A ti, Carmen Emilia, grato es verte sonreír en cada momento. Héctor, Juan Camilo, Nicolás, a Luis, a todos los presentes. Hasta pronto. Nos vemos cuando, José, ¿cuándo es la próxima actividad? ¿El viernes o dentro de...? El próximo martes, pero presento excusas que no leí la palabra al querido hermano Osvaldo Enciso, que ha reiterado. Excusadme que rompa el protocolo, pero querido hermano Osvaldo, excúsame, no lo vi, por el interno me están diciendo que me pidió la palabra muchas veces, si no lo hice. Tenéis la palabra, querido hermano Osvaldo, y podéis cerrar esta reunión. Venerables maestros, muchas gracias Karim por su exposición tan brillante, y realmente yo creo que ya estamos al final, no queremos abusar de tu tiempo ni de tu paciencia. Yo tenía una pregunta, pero lamentablemente pues la importancia de las personas y su interés pues no me ha permitido hacerlo. Sin embargo, lo dejaría con una inquietud posterior. Gracias por darnos la información muy clara y muy precisa sobre los tres cerebros, el reptiliano, el límbico y la neocorteza. Lo que habría que agregar, abusando de tu paciencia, es cómo se relaciona esto con los hemisferios, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, entendiendo que el derecho es fundamentalmente intuitivo. Es aquel que es inconsciente además, y es el que nos permite hacer gestos y nos permite hacer posturas e indicaciones para que nuestra conferencia sea asertiva, para que la comunicación llegue donde debe llegar. Quizá mi intención era esa, pero no quiero retrasarte porque sé de tus otros compromisos. Se dejo con una inquietud, y si es posible conocer alguna respuesta tuya por el chat sería muy importante, dada la importancia del inconsciente. Muchas gracias, Karim. Muchas gracias, mi venerable maestro José Bastos, y a todos los venerables maestros que nos acompañan. Karim considera que podemos decir algo o le mandas al correo. Sí, yo creo que eso tomaría, digamos, para contestarlo bien, sí tomaría un poquito. Más bien, si tenemos el chance, de pronto me escribes por karim360.com y te puedo compartir información que puede contestar esa pregunta. Muchas gracias, Muchas Karim. gracias. Muy amable. Karim, a todos, nuevamente, muchas gracias. El próximo martes tenemos una presentación, un análisis de la reglamentación de la eutanasia, el derecho a morir dignamente. Vamos a tener al ponente. Vamos a mostrar un poco el trabajo que se ha hecho por parte de algunos queridos hermanos. Esto ya se aprobó en la comisión primera de la Cámara. Y bueno, vamos adelante con eso, lo vamos a conocer y a ver cómo nosotros nos vinculamos para poder apoyar y que ese propósito, hoy proyecto de ley, se convierta en realidad. Un abrazo triple para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Karina. Ahora hablamos. Chao. Mario, Carmen Emilia, muchas gracias.
Gracias.